Buen día con todos. Hoy tenemos un nuevo laboratorio legal. El día de hoy nos acompaña Raquel Zabaleta. ¿Cómo estás, Raquel? ¿Qué tal? Buen día, estimado colega. Contenta. Raquel es una abogada con la que ya hemos tenido oportunidad de conversar en anteriores laboratorios y el día de hoy vamos a tratar con ella sobre fiscalización tributaria. Dando, claro, las gracias al restaurante Cholito Lindo por abrirnos las puertas y poder llevar a cabo el laboratorio de hoy en sus instalaciones. Raquel, para introducirnos ya en este tema del laboratorio de hoy, ¿qué es una fiscalización tributaria? A ver, básicamente el procedimiento de fiscalización por parte de la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria va a consistir en realizar un conjunto de tareas, actividades, los cuales van a enfocar al cumplimiento de la obligación tributaria, ¿no?, por parte del contribuyente, al cumplimiento de la obligación. Esta temática es bastante importante, ya que hemos visto en los últimos años de que SUNAT hace ciertos reparos, ¿no?, cuando el contribuyente intenta deducir su crédito fiscal. ¿Y esto por qué? Porque no hay documentos sustentatorios o tal vez la entrega no es oportuna de la información que acredite fehacientemente las operaciones, ¿no?, las transacciones que hacen las empresas, ¿no? Okay. Entonces lo que nos refieres es, bueno, la fiscalización tributaria, una auditoría, una revisión que hace SUNAT a una empresa o un negocio, por esa persona natural con negocio. Y lo que nos indicas también es que en los últimos años se ha visto con mayor énfasis los reparos al crédito fiscal, especialmente con operaciones no reales, ¿no? Exacto. Ahora, teniendo ello en consideración y viendo que un punto esencial en los reparos es el tema de operaciones no reales, ¿cómo debería prepararse una empresa para poder afrontar correctamente una fiscalización de SUNAT tributaria? Es bastante interesante la pregunta y es básica, ¿no? Porque no debemos esperar que se nos inicie un procedimiento de fiscalización tributaria para decir qué hacemos, porque los plazos que son tomados en cuenta por la SUNAT son bastante cortos. Hablamos de 2 días hábiles, o en la mayoría te exigen la documentación de forma inmediata, ¿no? Bueno, a decir verdad, son muchos los requisitos, pero son bastante prácticos si llevamos un orden. ¿Sabes por qué? Porque, a ver, en el devenir diario de una actividad empresarial tenemos bancarizaciones, tenemos documentos, adendas. Entonces, son justamente esos documentos los que nos van a servir para afrontar con éxito una fiscalización tributaria, ¿no?, por parte de SUNAT. Ejemplo, te hablo de contratos, adendas. Si hay, por ejemplo, algún informe de que hubo una pérdida cuantitativa o cualitativa en la empresa, eso también nos va a servir. Asimismo, hay que utilizar los libros societarios, no hay que guardarlos, hay que actualizarlos, hay que tenerlos legalizados. ¿Por qué? Porque dado el momento que si se da una junta general de socios, esa acta nos va a servir porque de repente ahí se plasmó que hubo una necesidad de adquirir un bien o un servicio y eso, aunado a un documento que es una bancarización, va a dar la realidad que hubo una operación, ¿me entiendes? Y eso va a crear convicción en el fiscalizador, nos va a servir, entonces debemos tener custodia. Entonces, lo que nos señalas también es punto muy importante, ¿no? Bueno, aparte de estar revisando su casilla de la clave SOL, su bandeja electrónica todos los días por parte de los contadores o el personal encargado en las empresas, porque los plazos que tú señalas son cortos, no dan 2 días, 3, 5 o para una fecha determinada, y la empresa o el contribuyente debe preparar toda la documentación requerida por SUNAT. Entonces no esperemos, como dices, a último momento para recién a esa hora cuando llega la fiscalización no dormir pues toda una semana para poder preparar todo lo que nos pide SUNAT. No, si podemos hacerlo antes. Y para eso, como tú bien señalas, debemos inculcar bastante a las empresas el principio de prevención, ¿no? O sea, debemos prevenir, debemos ordenar nuestra documentación con nuestras áreas administrativas, contables. Si, como dices, ¿no?, si hay contratos con proveedores, debo tener mi contrato, debo tener de repente mis correos impresos, si es posible, mientras mayor documentación haya para poder probar que es una operación real, mejor. Mis correos, mis conversaciones, los depósitos que le realicé, las transferencias, las órdenes de servicio,
el procedimiento que lo tenga aplicado a ese hecho o actividad comercial, pues debo tenerlo documentado y sustentado para que cuando llegue SUNAT, en ese momento no estar con la preocupación, tendré contrato, tendré correos, ahora ¿dónde estará ese correo? Y si borré mi bandeja, si cambié de correo. No, mejor como tú dices, preparar todo o tener procedimientos establecidos en las empresas, digamos, debidamente delimitados, en los cuales ya pasa de esta área a tal área, ¿con qué? ¿Con un correo ya? Ok, ahí está el correo, listo, impreso, guardado, que sustenta que esta operación sí se llevó a cabo, es una operación real para SUNAT y no tenga que afrontar reparos. Así es. Otro dato importante, muchas veces puede suceder de que los libros se nos extraviaron o hemos sufrido un robo de nuestro libro, pero hay que poner la denuncia oportunamente. No vamos a poner la denuncia cuando ya estamos dentro de un procedimiento de fiscalización, porque si queremos solicitar el recurso, que es una prórroga para la entrega de la información, nos van a rechazar y lo peor es que nos van a determinar sobre una base presunta. Entonces hay que ser oportunos, ¿no? Se nos pierden los libros, se extravían, a poner la denuncia y ya tenemos ese documento. Claro, es actuar en el momento oportuno, ¿no? Y otro punto también que quiero resaltar que mencionaste es sobre los libros societarios. La mayoría de empresas, los libros societarios lo usó para la apertura de su empresa y lo guardó. Sí. Cuando el libro societario nos puede también sustentar operaciones. De repente es una operación grande en la empresa y que pasa por la decisión de los socios. Pero eso, plasmarlo en un acta de Junta General de Accionistas, y eso nos respalda que efectivamente eso se discutió, se tomó en una Junta General, se aprobó o se encargó a tal persona que realice la operación. Y eso, con los demás documentos, nos generan los indicios razonables ante SUNAT de que es una operación que sí se llevó a cabo de una manera real y correcta. Exacto. Como repito, de los libros societarios no hay que guardarlos, ya está constituida la empresa, y a la librería no, o a la biblioteca. Podemos hacer una reunión con nuestros socios, ¿no? Hay que firmar las actas, suscribirlas, y eso nos puede servir como medio probatorio y sobre todo que nos puede evitar muchas multas, ¿no? Multas innecesarias. Asimismo, como dije, con el tema de las bancarizaciones, ojo, no solamente debemos bancarizar los montos exigidos por ley, sino cualquier monto, porque eso va a respaldar junto con los demás documentos que la operación fue fehaciente, que se dio, que existió. Entonces, evitamos un perjuicio económico. Sí, porque muchas veces dicen, no, pero tengo la obligación de bancarizar a partir de $500, no, 2.000 soles, no. Si es que son operaciones menores, como tú dices, bancaricemos porque va a ser un elemento más que va a probar que es una operación real. Exacto. Y no voy a tener el riesgo de que me repares una esa operación o el crédito fiscal allí. Exacto. Sí, interesante. ¿Qué otros tips más nos darías? También lo que me parece importante compartir es de que el procedimiento de fiscalización tributaria también alcanza a aquellos contribuyentes que gozan de exoneraciones, beneficios tributarios. Ojo, también alcanza a ellos porque hay que corroborar la información. Se hace también el procedimiento de fiscalización completo, ¿no? Que es la labor de investigación y también comprende el cumplimiento de la obligación tributaria. Ok, entonces el alcance que tiene una fiscalización no es solo para las personas jurídicas lucrativas, sino para todo tipo de... Exacto, sí. Por ejemplo, las operaciones en ONGs, ¿no? Claro. Asociaciones, fundaciones, en los cuales se hacen operaciones, se reciben donaciones, dinero de repente del exterior, todo eso debe estar sustentado, porque si no, ¿cómo le hacemos, digamos, no creer, sino entender a SUNAT que efectivamente es una donación recibida, claro, y se destinó a los fines de la organización, ¿no? Es verdad. También hay que tener en cuenta que aquí la Superintendencia Nacional de Administración Tributaria goza de una facultad discrecional. ¿Qué quiere decir esto? Bueno, esta facultad la tiene otorgada por ley y es ella quien va a señalar sobre qué tipo de tributos, a qué contribuyente, qué tipo de información te requiere. Esto es un tema aleatorio, así que las empresas de todos los rubros, inclusive las ONG, ¿no?, debemos estar preparadas para ese tipo de procedimientos, ¿no?, para evitar sorpresas y perjuicios económicos. Ok, entonces no es que algunos piensan, ¿no?, que el auditor se ensañó conmigo y es el auditor que me está poniendo una fiscalización, esa persona. Pero no, son sistemas.
Es verdad, es un tema aleatorio. Debemos estar preparados como empresas, debemos tener un orden documentario, nuestros libros a la mano y así pasamos exitosos una fiscalización. Claro que hay algunos indicadores de riesgo tributario que sí mandan alertas, pues no es una. Si hago operaciones enormes o ingresos entre cuentas y no tengo, eso no aparece en mi declaración anual, entonces estoy alertando a SUNAT, y mejor dicho, estoy llamando a SUNAT, mira, ven, fiscalízame, ¿no? Exacto. Entonces eso va a generar una alerta en el sistema y es probable que sí me programe una auditoría o fiscalización. Es verdad, sí. Y en base a esta facultad discrecional que tiene la SUNAT, es que nos va a exigir presentar informes, libros, registros contables, son información que en su mayoría son de entrega inmediata, ya que si vemos conveniente y podemos justificar, ¿no?, ante el fiscalizador, ante el funcionario encargado de llevar este procedimiento, le podemos justificar, se va a consignar en el acta y de ser factible nos va a otorgar un plazo no mayor a 2 días hábiles, ¿no? Una prórroga. Claro, una prórroga. ¿Y qué pasaría si me llega el requerimiento de repente, o no reviso mi clave SOL, o lo reviso pero no le doy importancia y no presento la información a SUNAT? Aquí lastimosamente vamos a ser acreedores a una multa, porque esto es una obligación, ¿no? Son obligaciones formales, son obligaciones principales que debemos tener en cuenta al desarrollar una actividad lucrativa, ¿no? Así que tengamos en cuenta ello y tenemos cuidado. Si nos llega un requerimiento de SUNAT, si nos llega un documento en el que nos solicitan la exhibición o proporcionar documentos, si no lo hacemos, como dice Raquel, nos van a poner una multa por no exhibir o no proporcionar. Así que hay que tener cuidado porque a veces, producto de las fiscalizaciones y demás procedimientos que realiza SUNAT, una cosa es la resolución de determinación, que es el impuesto a pagar, y otra cosa es la resolución de multa, que muchas veces puede ser igual o mayor en monto que el impuesto a pagar. Entonces, evitaríamos todo ello si aplicamos la prevención a las empresas, si ordenamos nuestros procedimientos internos, si establecemos procedimientos y los aplicamos correctamente para afrontar correctamente una fiscalización. A veces también hay que hacerle entender al personal de nuestras empresas o instituciones, porque a veces uno dice, pero ¿para qué necesito este correo? ¿Pero para qué? Si ya lo hablé, si ya hablé con el proveedor, si ya acordamos. No, es que necesitamos evidencias de que efectivamente ocurrió esa operación. A veces el personal o la persona encargada piensa, no, pero ¿para qué? ¿Quién me lo va a pedir? Pues sí, SUNAT lo puede pedir y al revisar, si no contamos con esta documentación, puede que SUNAT diga, no, para mí no es una operación real. Exacto. Cosa que ocurre con la legalización de firmas en los contratos, ¿no? Sí, es verdad. Cuando hablamos de todos los documentos, de conservar estos documentos, es bastante importante. Como ya lo he mencionado, hay que legalizar, hay que darle fecha cierta a esa documentación, lo cual es que no va a dar pie a que la superintendencia nos objete, ¿no? Entonces, hablamos de adendas, de contratos, hablamos de conformidades de servicio, hablamos de informes de trabajo, como ya también lo mencioné, si hay una pérdida cualitativa en la empresa, también que se sustente. Cuando hay un traslado de mercancías, las guías de remisión, o sea, son documentos que, quieres o no, edifican que hay una operación, ¿no? Que hay una operación real. Entonces, hay que custodiar muy bien estos documentos, como también bien lo mencionaste, los correos electrónicos, porque hay pruebas, ¿no? Va generando medios probatorios. Y recordemos que en este tipo de procedimiento de fiscalización, la carga de la prueba lo tienen los contribuyentes. Y ya para ir terminando, ¿qué plazo tiene, digamos, el contribuyente para conservar obligatoriamente toda la documentación? Sí, efectivamente que hay un plazo y que este debe ser de 5 años, o salvo que el tributo haya prescrito, ¿no? Pero este plazo es de 5 años que debemos custodiar esta información. Toda la documentación contable, administrativa, tenerla ahí. Es verdad. Bueno, ya si pasa más de 5 años, si nos pidiera, nosotros podemos decirle, a ver, espera, ya Claro. pasó el plazo, ya no te podía presentar documentación porque o ya le di de baja esa documentación, ya la destruí, porque todo ese papeleo no me sirve ya. Pero, digamos, sí hay un plazo.
Sí, sí hay un plazo, sí hay un plazo. Creo que es considerable tanto para ambas partes, ¿no?, del procedimiento. Ok. Así que, ¿cuáles serían tus recomendaciones finales para las empresas, gerentes y demás que nos pueden estar viendo? Que básicamente aquí tengamos una estructura, ¿no?, de organización, una buena administración en una empresa es básica para evitar, como ya lo mencioné, perjuicios económicos. Es una cuestión de orden documentario, de ser sigiloso con la documentación, custodiar, bancarizar, y eso le va a permitir también un orden, un buen flujo de caja a una empresa, ¿no? Aquí también es bastante clave la presencia de los contadores, entonces a ponernos a trabajar y evitar perjuicios económicos innecesarios. Así es, prevención. Bueno, ya con las recomendaciones dadas por Raquel Zabaleta y teniendo en cuenta esto para afrontar correctamente un procedimiento de fiscalización, es que nos despedimos, bueno, disfrutando este café que nos ha proporcionado Cholito Lindo. Otra vez agradezco a Cholito Lindo por abrirnos sus puertas en este laboratorio legal y será hasta un nuevo laboratorio con todos ustedes. Hasta luego.